Vamos a estudiar el día de hoy nuevamente lo que Dios quiere que sepamos acerca del amor. Así que por favor, vayamos a este hermoso capítulo que el Señor nos ha dejado en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 13, el llamado capítulo del amor. Primera de Corintios capítulo 13, escrito está en la palabra del Señor: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Procuren alcanzar el amor. Amén. Padre, gracias Señor que has derramado tu perfecto amor en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Manifestaste que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Éramos enemigos tuyos, Señor. Buscábamos nuestros propios caminos. Por naturaleza creíamos que éramos nuestros propios dioses e ignorábamos al Creador de nuestras vidas. Pero a ti te plació, Señor, abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder admirar las abundantes riquezas de tu gracia, por medio de tu amor manifiesto en Cristo Jesús, quien derramó su sangre por pecadores y resucitó de los muertos y no nos dejó solos, sino que envió otro Consolador, el Espíritu de verdad, que nos convence por medio de tu palabra, la palabra del Evangelio de Jesucristo, de pecado, justicia y juicio. Señor, estamos aquí por causa de tu palabra. Estamos aquí por voluntad tuya y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu palabra la que abra más nuestro entendimiento de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para gloria tuya. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. William Carey fue un misionero de Inglaterra que fue a la India, llevó a su esposa, iba a evangelizar, iba a un terreno muy fértil, la India,
Y William Carey no solamente hizo una gran labor misionera, se le conoce como el padre de las misiones modernas, sino que además, a lo largo de su vida de servicio para el reino de Dios, tradujo la Biblia en 36 de los idiomas propios de la India, porque en la India tienen muchos tipos de India, del lenguaje de la India. 36, más de 36, y toda la Biblia la tradujo, independientemente de todos los beneficios que trajo, un diccionario enorme también que hizo, acciones sociales demasiadas. Pero William Carey era menospreciado cuando estaba en la India, y algunos de los tremendos empresarios que había por ahí, porque la India era colonia británica en algún tiempo, y sobre todo zonas, en alguna entrevista que tuvo ahí con grandes personalidades, uno de ellos, que se sentía y se creía que tenía tanto poder y que menospreciaba mucho la vida de William Carey, dijo públicamente en una entrevista, en una reunión social: señor Carey, he sido informado que usted era zapatero antes de venir a la India. Y obviamente lo dijo en un tono de total arrogancia, como menospreciando que simplemente fue un zapatero y que después vino como misionero. Y William Carey levantó la voz y dijo: mi señoría, disculpe, creo que ha sido mal informado. Yo no era zapatero, era un simple remendador de zapatos. Jamás hice un solo zapato. ¿Saben? La verdadera grandeza está en reconocer lo que no somos. La semana pasada estuvimos escuchando lo que decía Juan el Bautista, cuando le preguntaron que si él era el Cristo, y él dijo: no lo soy. La verdadera grandeza es el saber y ubicarnos verdaderamente quién es Dios, nuestro Creador, y quiénes somos nosotros. Pablo está viendo un problema en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo está viendo que está llena de arrogancia. Los cristianos, los hermanos cristianos que tenían mayor propiedades materiales y demás, se comían inclusive las comidas de los de menos propiedades. Y el apóstol Pablo, en su explicación del amor, está hablando, por supuesto, de algo que no es el amor. El amor no es arrogante. La palabra arrogancia implica altivez. Es un sinónimo de altivez, es un sinónimo de soberbia. Significa ver a los demás de arriba a abajo, significa menospreciar a los demás. Y generalmente esto puede darse mucho en la sociedad con gente que tiene o mucho dinero, o mucho poder, o mucho nombre, muy reconocido socialmente. Y esa gente piensa que por lo que tiene es más que los demás. Sin embargo, hay un detalle: este envanecimiento, este tener la cabeza inflada, no solamente se da en las personas que tienen mucho materialmente o muchos títulos, sino que también se da entre la gente que no lo tiene, entre la gente que tiene escasez. Pero ¿cuánta gente hay que tiene escasez y que tiene un gran conocimiento bíblico, un gran tiempo de acudir a la iglesia, un gran tiempo de escudriñar la palabra, y entonces sucede que se llenan de orgullo espiritual? Porque Dios los ha usado grandemente en una situación en cuanto a predicar el Evangelio, o Dios los ha usado en que ha respondido a tantas oraciones. Y entonces uno puede estar lleno de orgullo, y obviamente ese orgullo se va a manifestar ¿en qué? En arrogancia.
en arrogancia. Por algo Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Corinto: el amor no es arrogante. La arrogancia es producto de un fruto lleno de orgullo. La arrogancia es producto de un corazón egoísta que nada más piensa en sí mismo. La persona que es arrogante y que al mismo tiempo se llama cristiana es alguien que verdaderamente no ha entendido el Evangelio de la gracia. No se puede ser cristiano arrogante, es una contradicción, porque se necesita conocer el Evangelio para ser salvo. Se necesita entenderlo. Y una persona que es arrogante y que está dentro del cuerpo de Cristo tiene un problema. No ha entendido verdaderamente el mensaje de la gracia. Arrogancia es un término que en el Nuevo Testamento aparece en griego 7 veces. 7 veces en el Nuevo Testamento. Y 6 veces de esas 7 veces está en la carta de Primera de Corintios. 6 de 7 está en la carta de Primera de Corintios. ¿Por qué? ¿Será que había algún problemita con la arrogancia en la iglesia de Corinto? ¿Será alguna situación que el día de hoy pudiera existir esto en la iglesia actual del Señor Jesucristo? Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 8, por favor, y quiero que lean ahí conmigo y con la vista lo que dice en el versículo 1 y versículo 2, Primera de Corintios 8, 1. El apóstol Pablo escribe diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sí, los corintios ya sabían acerca de que no se debía de comer comida ofrecida a los ídolos. Sí, tenían el conocimiento de ese problema de comer lo sacrificado a los ídolos. Aquí dice Pablo: ya tenemos el conocimiento. Pero fíjense inmediatamente en lo que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿No les parece como una contradicción con lo que está diciendo en la primera parte del versículo? Y entonces continúa Pablo diciendo: si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe de saber. No ha aprendido todavía como lo debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Esos 2 o esos 3 versículos, ¿no les parece como que hay una cierta incongruencia? No, viendo como lo hemos visto desde la semana pasada, lo que era el jactarse y ahora el ser un arrogante en cuanto a una característica negativa del amor, porque el amor no tiene por qué jactarse, tampoco debe ser arrogante. A esa luz como que ya toma sentido estos 3 versículos. La iglesia en Corinto sabía muy bien que no debía comer cosas ofrecidas a los ídolos. Tenía el conocimiento, y el conocimiento junto con mucho más conocimiento bíblico, lo único que había ocasionado en sus corazones era envanecimiento. Por eso Pablo dice esto. Y si ustedes creen que ya saben, dice Pablo, ni siquiera lo saben bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el asunto es que un arrogante es un autoadorador. Un arrogante es una persona que tiene una visión de sí mismo, es una idolatría. Entonces el problema no era tanto con la comida ofrecida a los ídolos, sino la visión que podíamos tener de cada uno. Y por eso Pablo mete el contraste: el amor verdaderamente edifica. Porque era lo que estaba faltando en la iglesia de Corinto. El amor edifica. El conocimiento envanece, el amor edifica. Y dice: si alguno cree que ya lo sabe, todavía ni siquiera ha aprendido como lo debe saber. Ni siquiera tiene el completo conocimiento.
Pero en cambio, si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Y tú y yo sabemos los dos mandamientos que nos dejó el Señor Jesús: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Cosa que faltaba, porque por eso está desglosando lo que es el amor. Todo ese capítulo 13 lo metió en medio de los capítulos de los dones del Espíritu Santo, el 12 y el 14. Porque se creían demasiado espirituales, se creían con demasiada unción del Espíritu, se creían que eran demasiado poderosos espiritualmente, pero el amor, ¿dónde había quedado? Amados, realmente la arrogancia no tiene cabida, o no debería tenerlo, en la vida del creyente. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si tenemos más conocimiento de Dios, más hemos de amar a los demás, que son, igual que nosotros, el cuerpo de Cristo. El segundo aspecto que debemos de revisar es la grandeza de la verdadera humildad. La grandeza de la verdadera humildad. ¿Qué vemos en Jesús, nuestro Señor? ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? Hijo de carpintero. ¿Dónde nació? En un simple pesebre. ¿Dónde entró cuando entró a Jerusalén después de ser reconocido como el Mesías? En un simple burrillo. ¿Dónde dormía? Él dijo que no tenía dónde reposar su cabeza. O sea, nosotros tenemos simplemente que acordarnos que cuando nuestro Señor Jesús fue ofrecido, fue presentado en el templo como un bebé a los 8 días, para ser presentado como costumbre, tradición de los judíos, ¿qué ocurrió? Sus padres no pudieron llevar un corderito, no, llevaron la ofrenda según Levítico, que llevan los más pobres, pichones o palomas, los más pobres. Quiere decir que en la casa donde nació Jesús realmente no había abundancia, no había de qué jactarse y no había manera de ser arrogante. Fue hijo de carpintero. Nosotros necesitamos conocer que nuestro Señor Jesús mismo se humilló. Se humilló no solamente tomando forma humana, dependió de los pechos de María cuando era un bebé. Nosotros tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús fue el único que mostró la grandeza de la verdadera humildad. Pablo en 2 Corintios 5:16 dice algo interesante. 2 Corintios 5, versículo 16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, dice Pablo, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Pablo era una persona que tenía demasiado conocimiento. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo era una persona que tenía demasiado, y además de ser demasiado, era demasiado jactancioso y era demasiado arrogante. Tú y yo sabemos lo que nos explica el libro de los Hechos cuando perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque obviamente Jesucristo no era nadie para él. No era nadie. Y Pablo lo que está diciendo aquí, nosotros conocimos, hemos conocido a Cristo, dice ahí, según la ¿qué? La carne. O sea, Pablo conoció a Jesucristo siendo un grande carnalmente hablando, grande, tremendamente grande.
Así fue como lo conoció, como un Cristo que era un Jesús don nadie, que terminó ridiculizado en una muerte terrible de cruz. Pero Pablo dice esto: conocimos, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. O sea, ahora ya sé quién es Jesús. Pero veamos 2 versículos antes, ¿por qué dice todo esto? El amor de Cristo nos apremia, dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos impulsa, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. ¿Y por todos murió para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Vean que ahora tiene sentido. ¿Qué dice Pablo? Pablo lo que está hablando es el Evangelio. Cuando una persona conoce el Evangelio, cuando una persona conoce la verdadera humildad que hubo en Dios, quien se humilló haciéndose hombre, y como hombre murió derramando su vida, su sangre, su santidad, y abandonado en la cruz por su Padre, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por causa de nosotros. Aquel que no practicó pecado, aquel que no conoció pecado, aquel que no vivió como pecador, por nosotros fue visto como pecador en la cruz. 2 Corintios 5:21. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, porque Él recibió el justo juicio de un Dios santo que tiene que castigar con su ira el pecado, y lo vio sobre su Hijo, y lo castigó sobre su Hijo, quien tomó responsabilidad en nuestro lugar. Y después, en base a este hecho tan tremendo, en ese momento hizo algo, nos cubrió ¿con qué? Con su justicia. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amados, esta es la verdadera grandeza de la humildad. Por eso Pablo está diciendo: Él murió para que todos aquellos por los cuales murió, también vivamos muertos a nosotros mismos. Y ya no vivamos para nosotros, versículo 15, sino que vivamos ¿para quién? Para aquel que murió y que resucitó, para que Él sea no solamente el que nos salva de la ira venidera, no solamente nos salva del poder del pecado sobre nuestro ser, el que nos salva de ir al infierno, sino también nos salva de esta vida de arrogancia y jactancia tan vana que el mundo encanta vivir. Amados, como dijo Pablo aquí, si antes yo conocí a Cristo de esa manera, menospreciándolo, ahora ya no lo conozco así, pero tampoco quiero ver a la gente de esa manera. No podemos seguir viendo a las demás personas de la misma manera que los veíamos antes de ser creyentes, si es que verdaderamente tenemos claridad del Evangelio. No podemos ver a los demás en la óptica del Evangelio de la misma manera. No podemos, simplemente no podemos. Es como si existieran dos hermanos, y esos dos hermanos, uno tiene 100,000 pesos y el otro tiene en su cuenta 1,000 pesos. Uno tiene 100,000, otro tiene 1,000 en su cuenta. Por supuesto, el hermano que tiene 100,000 ve al que tiene 1,000 como que poca cosa. Mira, nada más todo lo que me he esforzado y lo que he logrado, 100,000 pesos en mi cuenta.
y tú miserables 1,000 pesos. Y obviamente también aquel que tiene 1,000 pesos se ve como menos, se ve menos a sí mismo, y el otro se ve más. Y de pronto muere un tío y les deja 200 millones de pesos a los dos. ¿Qué sucede? Si los dos reciben 200 millones de pesos iguales, los dos, va a seguir viéndolo, el que se creía más, va a seguir viéndolo igual. Porque es una gran diferencia ya tener 200 millones en la cuenta y el otro también 200 millones en la cuenta, más los 1,000 que tenían. Pero va a poder seguir viéndolo como poca cosa. Y el de poca cosa, ¿va a seguirse viendo a sí mismo como menos delante de su hermano? Por supuesto que no. Van a tener que aprender los dos a verse como iguales. Eso es exactamente lo que sucede con el cristiano. Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué obtuvimos? Nosotros pensábamos que nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, el esfuerzo de nuestros padres y las herencias y todo lo demás que nos dieron, más nuestro esfuerzo para manejar todo aquello que recibimos, nos llevaron al punto donde estamos. Sin embargo, cuando nos llegamos a ver delante de Jesucristo, vemos que todo lo que tenemos no es nada comparado con ¿qué? Con la perla de gran precio. Tú y yo sabemos en Mateo 13, versículo 46, que Jesús es como aquel que andaba buscando tesoro y se encontró con un terreno que tenía una gran perla. ¿Y qué fue lo que hizo ese hombre? Ese hombre fue y vendió todo lo que tenía, todo, para poder venir y comprar la perla de gran precio. Ese es Jesús. Para el creyente genuino, para el creyente que se ve como nada delante de Dios, en el momento de ver que es un enemigo bajo el juicio y bajo la ira de Dios, en ese momento que uno se da cuenta que el abrir los ojos es pura misericordia, el tener comida en la mesa es pura misericordia, porque lo que merecemos es el castigo y el juicio de Dios. Ese es aquel que valora el sacrificio de Jesucristo. Es aquel que puede ver como lo más valioso en su vida, el que Jesús le haya abierto los ojos y le haya mostrado que Cristo Jesús vino a su vida para enriquecerla de las verdaderas riquezas espirituales, de las verdaderas riquezas y herencia celestial, como dice Efesios 1. Que todas nuestras riquezas, toda nuestra herencia está en lugares celestiales en Cristo. Todos somos herederos, amado. Porque uno sea pastor y otro sea ujier y otro sea músico, no somos más ninguno uno que otro. Somos hermanos en la fe y todo es por gracia. Y necesitamos vernos así. La iglesia de Corintio no. La iglesia de Corinto había desviado sus ojos y empezaba a volver a la antigua manera de vivir. Amados, Jesús es todo para los creyentes. ¿Qué es lo que debe causar en nosotros? ¿Qué es lo que debería de causar en cada creyente la manifestación, la revelación de Cristo para tu vida? Solo por gracia, no porque lo hayas buscado, no. Él te buscó a ti. Él te hizo ver, primero que nada, que eras un enemigo de Dios, bajo la ira divina. Y viendo tu desesperación y necesidad del perdón de tus pecados, te dio un genuino arrepentimiento y te hizo ver que hubo quien pagó en la cruz por ti y por mí, y puso tu fe. Él te concedió la fe para que pudieras ver a Jesucristo y la salvación por gracia y el perdón de tus pecados. Amados, ¿qué es lo que esto debe producir en ti? El Evangelio, ¿qué produce en ti y en mí? Gratitud,
gratitud. Gracias, Señor. ¿Cómo vas a poder pagar esto? Jamás. Un corazón lleno de gratitud, pero además de un corazón lleno de gratitud, un corazón que honra, que valora lo que hizo Jesús por ti. Pero ese corazón que valora lo que hizo Jesús por ti, también valora a aquellos que son tus hermanos para vida eterna. Los valora aún más que los que tienes en la sangre y que no conocen a Cristo. Puedes verlos más como cercanos a ti porque van a pasar la eternidad delante del trono del Cordero. Son aquellos que irán a la gloria de Dios y no al infierno que merecemos todos. Amado, tú ya no puedes sino ver a Dios de otra manera, con un corazón agradecido y aparte agradecido a Dios por la familia eterna que te está dando el cuerpo de Cristo, tus hermanos en la fe. Le doy tantas gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy tantas gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Le doy tantas gracias a Dios por miles y miles de hermanos en el mundo que están ahí. Nada menos en esta semana pasada que nuestro hijo tuvo que estar unos días en la frontera en lo que pasaba para este lado. Yo tengo en la frontera un hermano en la sangre, médico también. Lo amo y me ama como buenos hermanos. Y le he predicado el Evangelio por 25 años. Y lo último que me dijo es casi la contestación que siempre me dice: Beto, pero es que yo soy bueno, yo todos los domingos voy a misa. Para él, ir a misa va de la mano con ser bueno. Pero sin embargo, a pesar de que tengo ese hermano, también tengo otros hermanos en la frontera, ahí mismo, en la misma ciudad. ¿Y dónde creen que mi hijo con su esposa durmió? ¿Dónde? Con la familia en la fe. Ahora, ¿por qué? Porque esa es la familia. Yo no estoy diciendo que no sea mi familia en la sangre, más ni menos. No, yo estoy rogando a Dios que se conviertan de su idolatría, autoidolatría y de su importancia a sí mismo, y que dejen de buscar sus falsos dioses en lo que ofrece este mundo y que pongan sus ojos en aquel que se humilló hasta lo sumo, porque la grandeza de la verdadera humildad solamente lo tenemos en Cristo. ¿Qué hizo Bernabé? Bernabé se encuentra a un Saulo que ya no era Saulo, el perseguidor de cristianos. Ahora es Pablo, ahora es un siervo de Dios. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Y qué fue lo primero que vio? Su total equivocación de menospreciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y pudo ver su gloria y tuvo que caer a los pies de Jesús. Y nadie lo quería porque tenía fama de ser un perseguidor de la iglesia y un asesino. Nadie lo quería ver de la iglesia y nadie podía creer que realmente ese que perseguía a la iglesia ahora predicaba a aquel que estaba persiguiendo. Sin embargo, hubo un hombre llamado Bernabé que era reconocido dentro de la iglesia como un verdadero creyente, un verdadero hermano. ¿Y qué hizo este hermano? Ver a Pablo como una amenaza. No, amados. Bernabé fue agradecido con Dios por enviar un nuevo hermano, un nuevo siervo. ¿Y qué fue lo que hizo Bernabé? Venir y presentarlo delante de los apóstoles. Vino a honrar a Pablo, a levantar a Pablo y mostrar que Pablo tenía un llamado muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué Bernabé se pudo poner debajo de Pablo? ¿Por qué? Porque conocía la verdadera grandeza de la humildad. Porque conocía que no hay nadie sino Cristo. Y podía ver que él no tenía nada en sí mismo, sino solamente la perla de gran precio. Y podía levantar al hermano. El apóstol Pablo en la carta de Romanos, al final de la carta de Romanos, menciona a más de 30 personas, y a muchas de ellas las exalta el apóstol Pablo, las levanta, las honra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Acaso Pablo no era el gran Pablo?
Sí, pero Pablo sabía que jamás ninguna grandeza como la de Jesús. Y sí conocía la grandeza de la verdadera humildad, donde tú eres nada y Él es todo. Amados, necesitamos revisar nuestro corazón, necesitamos ver verdaderamente si en algunos momentos hemos sido arrogantes, la gente nos ha visto con soberbia o altivez. Necesitamos ver cómo le hablamos a la gente que no tiene o que tiene poco, o la gente que no tiene ningún conocimiento espiritual y nosotros tenemos mucho. Aún tenemos que tener cuidado de pensar que somos más que otros hermanos en la fe, porque tenemos la sana doctrina. Nadie nos está engañando. Ustedes saben que en esta carta Pablo, y lo vimos la semana pasada, Pablo cómo señala a los falsos obreros, los falsos maestros. Pablo lo señala así, pero nos hace más eso el tener la sana doctrina y que no nos quieran engañar torciendo las escrituras. No, amados, no somos más. Al contrario, compasión debemos de tener, amar a nuestros hermanos y aún ayudarles en su debilidad, como el Señor nos ayuda en nuestra propia debilidad. Así que la arrogancia, amados, no queda con el cristiano. El cristiano tiene que reconocer la grandeza de la verdadera humildad que trae un corazón agradecido y que honra a los demás hermanos. Pero el tercer aspecto que tenemos que ver en cuanto a la arrogancia es que el amor y el servicio van de la mano. Y tiene que ver contra esto. ¿Por qué? Porque los arrogantes jamás podrán ser verdaderos siervos. Los arrogantes no pueden ser siervos. No pueden ser siervos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero tampoco pueden ser siervos los que carecen de identidad, los que no saben quiénes son en Cristo. Fíjense nada más los dos aspectos. Saber quiénes somos en Cristo nos capacita para servirnos unos a otros. La grandeza que nos ha dado el Señor al ser llamados hijos de Dios nos capacita para poder humillarnos. Pero en cambio, la arrogancia que dan las cosas del mundo y de la carne nos impide. Y si no sabemos nuestra verdadera identidad, tampoco podemos servirnos unos a otros. Se requiere la fortaleza que da la gracia para poder servir a los demás. El amor y el servicio van de la mano. Veamos un pasaje muy conocido, Marcos capítulo 10, versículo 45. Veamos tres ejemplos en la vida de Jesús nuestro Señor. Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, 45, ¿qué dice? Ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? ¿Cuál es el principio de este versículo? ¿Cuál es de dónde parte nuestro Señor Jesús para servir? De saber quién es Él. De ahí parte. ¿Quién es Él? ¿Cómo se pone ahí? ¿El qué? El Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre. O sea, Jesús primero muestra su título, su identidad. Soy el Hijo de Hombre. Ni siquiera yo, que soy el Hijo de Hombre, vine para ser servido. Ahora, ¿qué es lo que vemos respecto a este Hijo de Hombre? En Daniel capítulo 7 nos dice quién es este Hijo de Hombre. En Daniel capítulo 7 dice el versículo 13:
Seguí mirando en las visiones nocturnas, dice el profeta Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es el Hijo de Hombre? El Hijo de Hombre es el Señor. Él es el Rey y Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él conoce su identidad. Ni siquiera el Rey de Reyes y Señor de Señores vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se fijan? Su identidad es lo que lo capacita. ¿Para qué? Para humillarse, porque esa es la grandeza de la verdadera humildad. Sí. Otro pasaje, Juan, dice la palabra en Juan, capítulo 13, Juan 13, verso 1. Perdón, Juan 13, verso 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Vemos otra vez de dónde parte el servicio. ¿De dónde parte el servicio y la verdadera entrega y humildad? ¿De dónde? De tener una correcta identidad. Jesús, sabiendo que Dios le había dado todo en sus manos, todo, el dueño de todo, el Señor de todo, y también que de Dios había salido y que a Dios volvía, ¿qué hizo? Teniendo una identidad correcta, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Se fijan? O sea, Él es el Señor, Él es el Rey. Sabiéndolo, teniendo conciencia de quién era, pudo tener la arrogancia de decir un montón de cosas o de manifestar muchas cosas. Sin embargo, se humilló hasta los pies de sus discípulos y se los lavó. Y dice en el versículo 12, ahí en Juan 13:12, entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿De dónde procede el servicio? ¿De dónde procede verdaderamente un corazón totalmente comprometido a servir a la iglesia del Señor? Solamente de la fuerza que da la gracia, solamente de tener conciencia de una correcta identidad, solamente de un corazón agradecido que sabe que no merece nada, pero lo tiene todo.
Solamente de ahí deriva el verdadero servicio. ¿Cuál es el problema que tenemos en la iglesia, en el servicio al Señor? Que lo que buscamos es nuestra propia gloria muchas veces, que lo que buscamos es nuestra comodidad, que lo que buscamos es todo menos verdaderamente que se manifieste la gracia que hemos recibido, que realmente podamos mostrar que Cristo vive en nosotros, que Jesús realmente nos ha mostrado que no somos nada sin Él, que en todo dependemos de Él, que sin Él nada podemos hacer, y que todo, sea que comamos o sea que bebamos, 1 Corintios 10:31, debemos hacerlo para gloria de Dios, no para nosotros, sino para gloria de Dios, todo lo que hagamos, y eso implica el servir. Filipenses, tercer pasaje en la vida de nuestro Señor Jesús. Filipenses, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Un pasaje muy conocido también. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses 2, versículo 3. Nada hagan por egoísmo. La arrogancia, el corazón, el amor arrogante no existe, no hay amor, el amor arrogante no existe, es falso. Por eso el amor no es arrogante, porque la arrogancia nace del egoísmo, de la soberbia, del orgullo. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Más importante que a sí mismo. ¿Cómo vamos a poder considerar a los otros como más importantes? Amados, todos tenemos un montón de carencias, hay demasiadas cosas que tú puedes más que yo, pero estamos para complementarnos en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Versículo 4. No buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, identidad. ¿De dónde parte lo que vamos a ver ahorita del Señor Jesús? De ser Dios. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es que soy Dios, es que soy el Creador, es que soy el Señor. No mostró esa arrogancia que tú y yo mostramos muchas veces. Es que yo soy un siervo, es que yo soy un servidor de la iglesia, o yo me sé, o yo. No, amado. Identidad. No consideró el ser Dios, el ser como Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vino como siervo, no vino a señorear ni a ser servido, ya lo leímos. Pero fue derivado de la correcta identidad que él tenía, o que él tiene, porque él vive, haciéndose semejante a los hombres. Mira a qué grado se humilló el Señor, a qué grado se rebajó, se menospreció, se hizo semejante a nosotros, y hallándose en forma de hombre,
más se rebajó todavía, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, el verdadero servicio, la genuina obediencia, el compromiso total a Dios y a los hermanos derivan de tener una correcta identidad que nos concede la gracia que hemos recibido. Si no entiendes la gracia, tu amor será jactante, arrogante, soberbio, altivo, y buscarás siempre un beneficio porque te ves como más delante de todos los demás. Pero aquel que ha sido puesto delante de la grandeza, de la gracia y de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, no puede verse menos que el menor de todos los seres humanos. No puede verse menos que eso. Pero también no puede dejar de ver tanta riqueza, tanto honor de estar sentado junto con Él en lugares celestiales. O sea, estamos en Él ya sentados en lugares celestiales, pero no somos nada. Lo tenemos todo, pero estamos dispuestos a perderlo todo. Amados, esa es la verdadera esencia del servicio. Eso es el amor que no es arrogante. Eso es el amor que no tiene motivos para presumir. No tiene nada que no le ha sido dado. Pero es que tengo doctorado y mi esfuerzo me costó. No me importa lo que tengas, pero es que tengo en la cuenta del banco y tengo tantos terrenos y tantas casas. No me importa. No has conocido el Evangelio de la Gracia. Amados, se requiere la fortaleza que da la gracia para poder servir a los demás. Ahí mismo en Filipenses, que vemos en el siguiente capítulo, ahora ya no Jesús, ahora el ejemplo de quién? Del apóstol Pablo. Empieza en el versículo 1, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Este hombre está hablando desde la cárcel. Regocíjense, gócense en el Señor, desde la cárcel. Gozoso. Le ha predicado a un buen número de guardias ahí adentro de la cárcel. Él está con el gozo de quién es su Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de los perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. ¿A quién se está refiriendo? La semana pasada hicimos un análisis más profundo. Falsos maestros, falsos pastores, obreros fraudulentos. Les llama perros. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es satisfacer su hambre y destrozar malos obreros, porque obviamente sus motivos totalmente son carnales y para su vanagloria. Cuídense de la falsa circuncisión. Versículo 3. ¿Por qué? Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Pablo está siendo arrogante? ¿Pablo está siendo arrogante con esa expresión? Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Está siendo arrogante? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo con esa expresión? Nosotros somos los que hemos arrancado todo lo que considerábamos más valioso, todos nuestros propósitos, todos nuestros caminos, los hemos desechado totalmente. Nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne,
Nuestra carne del corazón ha sido circuncidada. Nos hemos arrancado ya el control que tenía nuestra carne. Seguimos haciéndolo, seguimos desgarrando nuestra carnalidad, mortificando, sometiendo cada día nuestra carne a la voluntad del Eterno. Amados, esa es la verdadera circuncisión. Estaba siendo arrogante, repito. No, estaba diciendo, no tengo nada, pero me glorío en Cristo. Mi gloria está en Cristo. Mi gloria está en que he sido perdonado. Mi gloria está en que he sido depositario ¿de qué? Del Espíritu Santo de verdad. No poniendo confianza en la carne, versículo 4. Porque yo mismo podría también confiar en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. O sea, vean lo que está diciendo Pablo. O sea, confianza en la carne, egoísmo, jactancia, arrogancia, altivez, soberbia. ¿Esa es tu clase de amor? ¿Esa es la clase de amor? Sí, esa es la clase de amor que tenía Pablo antes, por todos los títulos que enumera a continuación, por todo el currículum que trae tan tremendo. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. O sea, yo mismo desecho todo de lo que antes me jactaba. Yo mismo desecho todo aquello que me daba motivo de ser un arrogante. Yo mismo lo desecho. Lo tengo por pérdida. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? A cambio del amor de Cristo. El amor de Cristo. La perla de gran precio. Versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Quiero seguir conociéndolo. Quiero seguir conociendo las abundantes riquezas de su gracia. Quiero seguir conociendo la grandeza de su amor. Quiero seguir conociendo a mi Rey y Señor. Quiero seguir conociendo a aquel que lo entregó todo por causa de toda mi basura. Quiero seguir conociéndolo y por lo tanto todo es una basura para mí. Todo es una pérdida. No vale la pena con tal de conocer a Cristo. Por el amor de Cristo y para conocer a Cristo todos los días lo dejo todo. ¿Se fijan, amados? ¿Cuál fue el motivo de poder soltar todo? El motivo de poder soltar todo es tener una correcta identidad. Pablo sabe quién es. Él es la verdadera circuncisión. Él está lleno del Espíritu Santo. Él sabe quién es y no va a ser igual o más que su maestro. No va a ser. Dice en el versículo 9: quiero ser hallado en Él, hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, cosa que antes así vivía Pablo, derivado de sus buenas obras, derivado de todo el conocimiento que tenía, derivado de su fariseísmo, de vivir en obras, por obras, para gloria suya, vanagloria. Yo no quiero ya eso, esa justicia derivada de la ley, sino la que es, la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amados,
Tú y yo tenemos promesa de vida eterna. Tú y yo tenemos la certeza por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios que un día hemos de resucitar. Tú y yo tenemos la promesa de que jamás el pecado se enseñoreará de nosotros, que no habrá lágrima, que no habrá dolor, que no habrá enfermedad, por toda la eternidad en la presencia del Cordero. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo quiero seguir igual y aún padecer lo que tenga que padecer aquí en la tierra, con tal de que de conocerle a Él, en el poder de su resurrección manifiesto en mi vida, el poder de su resurrección manifiesto en cada prueba que tenga que pasar, y al final de cuentas manifestar un día en su presencia mi agradecimiento y mi corazón, por lo cual el Cordero Santo pagó por mis pecados. Amados, lo que está diciendo Pablo aquí y lo que está haciendo Pablo al ser un siervo tiene que ver con una correcta identidad. Él no tenía que verse grande, él tenía que verse quien es solamente, un hijo de Dios. Esa es nuestra paz, amado. No necesitamos ser arrogantes, no necesitamos sentirnos más que otros, al contrario, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que niegan su carne y buscan vivir en el Espíritu. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo escribe esto a Timoteo. 1 Timoteo 1 dice en el versículo 11, habla en Pablo del glorioso evangelio del Dios bendito. Pablo dice el glorioso evangelio, las buenas noticias de salvación para los pecadores, el perdón de pecados, el ser adoptados como hijos de Dios, me ha sido concedido. El glorioso evangelio bendito me ha sido encomendado. Versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Amado, la gracia nos fortalece cada día. No necesitamos más. La gracia de Dios es nuestra fortaleza. Doy gracias a Cristo nuestro Señor que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio, tú y yo sabemos, poniéndome en el ¿qué? Servicio. La palabra ministerio significa servicio. Aún